Ah, Esto nos habla, Pablo nos habla de un ejemplo de este principio de la práctica de la esclavitud. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Nosotros fuimos llamados siendo esclavos, ¿ya? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó, el que libertó es el del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es en Cristo Jesús. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres, nos dice Pablo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, porque para Él fuimos llamados, siendo esclavos. No te dé cuidado. Un esclavo puede agradar a Dios como esclavo. Él no debería vivir su vida pensando, no puedo hacer nada para Dios ahora, pero seguramente podría si fuera libre. No, como esclavos en Cristo Jesús sí podemos hacer mucho. Él puede y debería servir a Dios como si pudiera ahora, ya, en el momento. Pero también si puede hacerte libre, procúralo más. ¿Quién nos hace libre? Cristo Jesús. Al decir que un esclavo puede agradar a Dios, Pablo no quiere que ningún esclavo piense que Dios no quiere que sea libre. Dios nos quiere a todos libres, pero nos quiere con Él. Si tiene la oportunidad, debería aprovecharla. Pablo nos dice, no os hagáis esclavos de los hombres, hagámonos esclavos de Cristo. Esto es verdad, no solo con respecto a la esclavitud literal, hermano, sino también espiritualmente. Nunca nos debemos poner a nosotros bajo el control o influencia inapropiada de otros. No siga ni siquiera a hombres buenos, servilmente. No diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Calvino, yo soy de Redimio. Wesley, hermanos, murió por ti. ¿Quién es Calvino y quién es Wesley? Sino ministros que el Señor te dio por quienes has creído. No se rindan a cualquier liderazgo, hermano. No. En el cual sigas al hombre en lugar del Señor. Seguiré a cualquiera si sigue el camino de Cristo, pero no seguiré a nadie por la gracia de Dios si no va en esa dirección. Hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Este principio se aplica en un amplio aspecto: casados, solteros, incircuncisos, esclavos, libres. Podemos buscar lo mejor de Dios y ser usados por Él justo donde estamos. El matrimonio, hermanos, puede ser una distracción. La tristeza puede convertirse en distracción. El gozo puede convertirse en una distracción. O el comercio o el mundo. Entonces debemos darle la espalda a todas estas cosas. Por supuesto, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No significa que sí debemos continuar en un curso u ocupación pecaminosa una vez que somos salvos. No significa eso. Esto es suponiendo que estaba en un curso de vida honesto, porque leemos en ellos que los hechiceros quemaron sus libros y cursos ilegales de vida. No deber adherirse una vez que los hombres han rendido sus nombres a Cristo. No podemos rendirnos a un hombre o a varios hombres o a cualquier persona una vez que nos hemos rendido en el nombre de Cristo, respondiendo preguntas acerca del matrimonio entre cristianos.
El consejo de Pablo, el matrimonio no está mal ante los ojos de Dios y la soltería tiene sus ventajas. Pablo hablaba de las ventajas de la soltería porque él estaba soltero, ¿ya? En cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. En cuanto a las vírgenes, Pablo ahora tratará con los solteros, a quienes se refiere como vírgenes, aunque ellos pueden no haber sido técnicamente vírgenes, aunque en hogares cristianos debería serlo, hermano. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, dice Pablo. De nuevo, no debemos pensar que Pablo está menos inspirado aquí, porque él está tratando con situaciones de vida que difieren, hermano, de persona a persona. Él no puede ni lo hará dar un mandamiento. Sin embargo, él dará principios y consejos inspirados. Hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo, hablando a los hombres nunca casados, les recomienda quedarse como están. Esto es, o permanecer soltero o permanecer casado. ¿Por qué? A causa de la necesidad que apremia. Aparentemente, hermano, había algún tipo de persecución local o problema en la ciudad de Corintio. Y por causa de esta necesidad, Pablo dice que hay ventajas definidas de permanecer soltero. También por causa de esta necesidad, un hombre casado también debería quedarse como está. ¿Cuál es la ventaja de permanecer soltero? Podemos imaginar fácilmente como un tiempo de persecución o gran crisis. ¿Cuánto más sería una carga una esposa o una familia para alguien comprometido estar firmes para él, estar firmes para el Señor? Podemos decir, tortúreme y nunca renunciaré a Jesús. Pero ¿qué tal si amenazaran con violar a nuestra esposa o torturar a nuestros hijos? Esto puede parecer muy lejano, hermano, para nosotros, pero no lo era para los cristianos del primer siglo. ¿Cuál es la ventaja de permanecer casado, hermano? En un tiempo de gran necesidad, tu familia te necesita más que nunca. No abandones a tu esposa e hijos ahora. Estas persecuciones y dolencias están a la puerta y a la vista, a la vida misma. Pronto se acabará. Incluso entonces Nerón estaba conspirando esas dolorosas persecuciones con las cuales no solamente afligió, sino devastó a la iglesia de Cristo. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Si estás libre, hermano, de mujer, no procures casarte. Pablo está repitiendo el mismo principio establecido en 1 Corintios 7, 17 al 24, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno así, haga esto, ordenó en todas las iglesias. Fui llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fui llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es
Y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, Pablo nos insiste que lo principal y lo importante es guardar los mandamientos de Dios y estar con Cristo y siguiendo a Cristo. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice Pablo, el que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo, dice Pablo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, hermano, el que fue llamado siendo libre, esclavo, se convierte de Cristo. Dios puede usarnos justo donde estamos, hermano. Y no deberíamos apresurarnos a cambiar nuestro estado de vida al usar los términos ligados y libre. Pablo está usando vocabulario de los escribas judíos, cuando en judío en aquellos días no sabía si se aplicaba o cómo se aplicaba la ley de Dios a su situación, le preguntaba a un escriba y el escriba le declararía ligado o libre con respecto a mandamientos en particular. Le preguntaba a un escriba, más bien, si te casas no pecas. Pablo ciertamente no prohibirá el matrimonio, aunque él dice a los que se casarán, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo, hermano, siente especialmente por sí mismo que las más grandes ventajas son encontradas en la soltería, aunque Pablo sabe que cada uno tiene su propio don de Dios. Primera de Corintios 7:7, ¿no es cierto? Más significativamente, Pablo nunca implica que estar casado o soltero es más espiritual que el otro. Este fue el gran error de los cristianos corintios. Pablo les advierte en contra de echar raíces muy profundas en un mundo que pasará. Nos advierte a todos que echar raíces en este mundo que va a pasar, ¿no es cierto?, es peligroso. Pero esto digo, dice Pablo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto, nos advierte Pablo. Algunos critican a Pablo o incluso lo declaran como un falso profeta, hermano, porque dice el tiempo es corto. Pero Pablo en verdad habla desde el corazón y enseñanza de Jesús, quien le dijo a todos los cristianos de todas las eras que estén listos y anticipen su regreso. Jesús nos dijo a todos en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos, hermanos, estar listos y considerar el tiempo como corto, no solo porque Jesús puede regresar en cualquier momento, sino también porque eso cultiva un más obediente y encendido caminar con Jesucristo. Aún sin considerar, hermano, el regreso de Jesús es oportuno y preciso para los cristianos vivir como si el tiempo fuera corto. El salmista expresó esta actitud en Salmos 39:5. He aquí diste en mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La palabra griega para corto, hermano,
es sustelo, contraído y enrollado, ¿ya? Como los marineros solían decir cuando la nave estaba quieta en el muelle. El tiempo es corto, dijo él, Pablo, enrollado como las velas cuando el navegante se acerca a su puerto. El muelle está cerca y las velas están acortadas. Alisten la nave para el puerto. Que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen. Pablo, hermano, no está animando a descuidar los deberes familiares, sino animando a vivir como si el tiempo es corto. Esto significa que nosotros viviremos como si nuestra familia, hermano, terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con un ojo en la eternidad, con un ojo puesto en la eternidad. Una actitud del tiempo es corto. Tampoco se dejará llevar por los sentimientos y cosas de este mundo. Lamentarse, regocijarse y tener posesiones no deben ponerse en el camino de seguir con fuerza a Jesús. Morris, acerca de la apariencia de este mundo, hermano, se pasa. No hay nada sólido y duradero en este mundo. Este sistema mundial es su naturaleza pasar. Es una locura que los creyentes actúen como si sus posesiones fueran permanentes. Lo que tenemos aquí es provisorio. Este no es nuestro mundo, no es nuestra tierra, no es nuestra posesión. Las posesiones que tenemos acá no son permanentes. Dice, los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones. ¿Ya? Quisiera pues, dice, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo, hermano, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto, dice Pablo, lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para los honestos y decentes, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice Pablo. Aquí, hermanos, Pablo simplemente reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidades de familia, está más libre de servir a Dios. Esta fue la principal razón por la cual Pablo consideró el estado soltero preferible para él mismo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pablo nos dice esto para condenar a la persona casada, no, bajo ningún punto. A decir verdad, Pablo está diciendo esto es como debería ser para la persona casada. Hay algo mal si hay un hombre casado y no se interesa en cómo agradar a su mujer. Si el hombre casado no se interesa en agradar a su mujer, hay algo que está mal. Es lo que Pablo nos hace ver. Y algo está mal si a la mujer casada no le importa cómo agradar a su marido. O sea, las dos tienen que tratar de agradarse mutuamente. De nuevo, la razón de Pablo no es no para explicar estas cosas, no es para prohibir, hermano. No, el matrimonio, sino para ponerlo en una perspectiva eterna. Él no está poniendo lazo a nadie, él solo está compartiendo de su propio corazón y experiencia. Significativamente, para Pablo, lo más importante en la vida, hermano, no era el amor romántico, sino agradar a Dios. Para él podía agradar a Dios mejor como soltero, pero otro puede agradar a Dios mejor como casado.
todo de acuerdo con nuestro llamado. Como fuimos llamados, así serviremos a Cristo. Pero aunque Pablo insiste que no quiere que su enseñanza aquí sea considerada como una soga en el cuello de nadie, esto pasó en la iglesia. Los católicos romanos insisten en el celibato para todo su clero, para todos sus sacerdotes le exigen el celibato. Aún así, ellos no tienen el don para estar así. Muchos grupos protestantes no ordenarían o confiarían al soltero para que sin impedimento os acerquéis al Señor, dice Pablo. Para Pablo estar soltero significaba menos distracciones en su servicio a Dios. Trágicamente, hermano, la soltería de muchos cristianos solteros modernos es una terrible distracción. Actualmente, para los solteros modernos es distracción, porque vivimos en la juerga, vivimos en la discoteca, vivimos en el alcohol, con los amigos. En vez, dice Pablo, de eso, ellos deberían considerar su presente estado soltero, ya sea temporal o permanente, como una oportunidad especial para agradar a Dios. Pablo trata con otra pregunta de los corintios. ¿Debería arreglar un matrimonio para mi hija? Pero si alguno hermano piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento mejor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, el hombre al que Pablo se refiere es el padre de una joven en edad de casarse, su hija virgen. Lo impropio no tiene nada que ver con ningún tipo de conducta inmoral impropia, sino con negarse a su hija el derecho de casarse, basado en qué, en la valoración de la soltería de Pablo. Pablo valoraba su soltería. Recordamos que en esta cultura antigua los padres de una persona joven tenían una responsabilidad, hermano, primordial de arreglar su matrimonio. Entonces, basado en lo que Pablo ya enseñó, ¿debería, hermanos, un padre cristiano recomendar a su hijo el celibato? El término virgen incluye al joven en ambos sexos, hermano. Ambos sexos. Haga lo que quiera, no peca. Que se case, Pablo dice que no está mal que un padre permita a su joven hija casarse, aún teniendo el deseo de la soltería en el presente. Pero ¿por qué la soltería tiene sus beneficios? Pablo la recomienda no solo a individuos, sino también a padres con respecto a mantener sus hijas solteras. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Para Pablo, la elección entre casada y soltera no era una elección entre el bien y el mal, sino entre mejor y lo mejor. Y para Pablo, ¿no es cierto? Y las circunstancias presentes, él consideraba la soltería como lo mejor. Un recordatorio final, hermano, con respecto a las viudas volviéndose a casar. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor.
pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Por supuesto, hermano, una viuda tiene el derecho de volver a casarse. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero una vida cristiana, como cualquier cristiano realmente, está libre de volverse a casar con otro cristiano, con tal que sea en el Señor. Al mismo tiempo, hermano, Pablo cree que tal viuda más dichosa será si se quedare así. Esto es, si permanece soltera. Esencialmente, Pablo quiere que la viuda no se vuelva a casar sin considerar cuidadosamente que Dios podría estar llamándola al celibato. De nuevo, Pablo afirmará el celibato, pero no porque el sexo por sí mismo sea malo, como algunos de los cristianos de Corintio pensaban. En su lugar, el estado de soltería puede ser superior porque le ofrece a una persona, si tiene el don, de mayor oportunidad de servir a Dios. Ese es lo que Pablo nos enseña, ¿no es cierto?, sobre el celibato, sobre la soltería, sobre estar casado, sobre no estar casado. Nada es malo si es para Dios, si nos mantenemos en Cristo Jesús. Hermano, esta es la segunda y última parte de este capítulo, y para el próximo tendremos el libro de Números, ¿ya?